Hola, bienvenidos a Códigos de Luz. Yo soy Patricia Márquez. Hoy te quiero hablar sobre la importancia de escuchar nuestro cuerpo y de atender nuestras emociones. Se dice que el cuerpo habla lo que las emociones callan, y muy poco conscientes somos de esto por desconocimiento, por desinformación, porque no hemos sido educados en el tema, porque no tenemos las herramientas o los recursos internos para hacerle frente. Pero sin lugar a dudas, y cualquiera sea de las circunstancias anteriores o razones, el cuerpo siempre termina haciéndose escuchar y lo hace en su lenguaje, que son los síntomas. Nuestros pensamientos no son independientes de lo que sentimos y nuestras emociones tampoco son independientes de nuestras acciones. Un pensamiento que mantenemos o sostenemos en el tiempo gatilla una emoción. Y esta emoción, a su vez, una acción o una reacción. Las emociones no son ni buenas ni son malas, simplemente están ahí para comunicarnos, para decirnos algo. Y una emoción en el cuerpo no dura más allá de 30 segundos o un minuto y medio. Y muchas veces lo que hacemos, y te invito ahí también a reflexionar en tu interior, es que sostenemos o mantenemos una emoción por mucho tiempo. Podemos, por ejemplo, tener un pensamiento de preocupación y este pensamiento, esta preocupación, a su vez va a gatillar en el cuerpo una emoción de angustia, ansiedad, y esa emoción yo la voy a sentir en el cuerpo, la puedo sentir en el pecho, como que se me aprieta el pecho, la puedo sentir en mi estómago, como cuando se me cierra la guatita o en la garganta, y esto, en el fondo, está íntimamente relacionado. No funcionamos de manera independiente. Lo que pensamos repercute en lo que sentimos y el cuerpo va a comunicarnos cómo nos estamos sintiendo frente a una determinada situación, frente a una determinada persona. Y no nos detenemos a escuchar porque estamos muy acostumbrados a vivir en piloto automático, a que nuestra mente nos piense y finalmente nos desconectamos de lo que estamos sintiendo. Y la única forma de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo es justamente, como dice la palabra, sentir, porque las emociones se sienten, no se piensan. Y las emociones son el lenguaje del alma. Y esto yo lo aprendí porque hace 10 años a mí me diagnosticaron con depresión postparto, y fue ahí como cuando comencé a entender el lenguaje del cuerpo. Yo en el capítulo anterior les conté que mi hijo tuvo una asfixia en el parto y producto de esto, cuando lo dan de alta, nos dijeron que lo que se nos venía iba a ser cuesta arriba, que estábamos en un escenario adverso y que teníamos que en el fondo darle todas las herramientas y todos los recursos para que él pudiera rehabilitarse de la mejor forma. Yo internamente tenía muchas emociones, muchas resistencias internas porque en un contexto donde yo solo quería ser madre, tenía que aprender a ser kinesióloga, terapeuta, enfermera, cuidadora y por un lado ni siquiera sabía ser mamá y por otro lado tenía que aprender todos estos roles y a cargo tener la vida de un ser humano en este contexto completamente incierto. Y durante ese primer año fue un año donde tuvimos que aprender de muchas especialidades, muchas áreas completamente ajenas a nuestra vida, a la normalidad finalmente. Eh, y justamente esta normalidad fue como internamente yo sentía que era como una loca carrera por alcanzar una media, un estándar, en base, por ejemplo, a lo que los niños tradicionalmente hacen, en base a los hitos motores que van cumpliendo conforme van creciendo, y darle todos estos recursos, todas estas herramientas, y muy volcados en el hacer hacia afuera, y cuando nos volcamos en el hacer, nos vamos desconectando de nuestro ser porque estamos como avanzando, avanzando como una locomotora que sentimos que nos va pillando, como que la vida viene empujándonos, viene detrás de nosotros, no para nosotros, y nos volcamos también en la meta, en el objetivo, en el hacer, y también nos desconectamos del proceso. Y finalmente lo más valioso que he aprendido que tiene la vida, más allá de si cumplo un objetivo, más allá de si logro o no, si me fue bien o me fue mal, es el proceso el que me entrega los verdaderos tesoros y aprendizajes. Y ahí vamos desconectándonos del momento presente
porque vivimos o en el pasado o en lo que va a ocurrir. Nos perdemos lo valioso de estar viviendo realmente, no sobrevivir, sino que vivir la vida. Y todo este primer año fue de aprender de diferentes especialidades, kinesiología, terapia ocupacional, eh, más grande fonoaudiología, antroposofía, masajes rítmicos, hipoterapia, que es terapia de caballo, hidroterapia, que es terapia de agua, eh, muchas otras disciplinas, y siempre hacer, 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 y muy volcados constantemente en el no parar. Y cuando él cumplió un año, yo volví a trabajar, hice un ajuste en mi trabajo, por ende dedicaba las mañanas a la oficina y en las tardes a sus terapias de rehabilitación. Si bien con Andrés, mi marido, nos compartíamos las terapias, fue algo que yo quise como tomar como las riendas de su proceso de rehabilitación como mamá, lo quería hacer. Sentía que era algo que también que él necesitaba, pero yo también necesitaba estar ese tiempo con él. Y por las mañanas era la oficina, por las tardes sus terapias, y después en la noche, las que son mamás me van a entender, retomar todas las labores de la casa, dueña de casa, amiga, esposa, mamá, retomar también las tareas de la oficina que quedaron pendientes. Entonces eran muchas, muchas responsabilidades en un día, sostenidas en el tiempo, y finalmente, después de seguir un tiempo en este ritmo, lo que pasó fue que un día amanecí con toda mi cara completamente inflamada, mis manitos como con unos granitos, hinchada, irritada. Parecía como que hubiese salido de una pelea de box donde claramente no había sido la que había ganado. Y fue ahí donde acudí a la dermatóloga, me prescribió unos medicamentos, tenía una dermatitis atópica, no había nada como grave que estuviera gatillando estos síntomas, pero yo siento que sí era un primer llamado de mi cuerpo de estar alertándome algo. Bien, recuperé la salud, seguí funcionando de manera igual como la anterior, y ahí paradójicamente uno piensa como ser humano que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes. Y claramente no fue así. Al poco tiempo mi cuerpo volvió a hablar, y esta vez lo hizo a través de una gastroenteritis muy aguda con unos dolores muy, muy grandes. Al poco tiempo mastitis, quienes han amamantado saben los dolores que genera tener una mastitis. Y fue como en menos de una semana que tuve desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos del pie, todo mi cuerpo como que somatizó por alguna parte. Fui a los diferentes especialistas, gastroenterólogo, todos los especialistas que ven todas las partes del cuerpo por separado, y finalmente todos me derivaron al inmunólogo porque mi sistema inmune se había debilitado y estaba somatizando por todas las partes del cuerpo. Ahí nuevamente todos los exámenes en general también salieron buenos, no había una causa como clínica, biológica que estuviera gatillando esto, sino que era algo más emocional, estrés, porque el estrés finalmente nos acostumbramos a vivir o normalizamos vivir con estrés, y el estrés también es una enfermedad. No es normal vivir en estrés, puede ser común, porque como la sociedad nos impulsa o nosotros mismos nos autoexigimos, normalizamos vivir en esta condición, pero no es una condición basal de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Recuperé la salud nuevamente y seguí funcionando igual con esta rutina muy llena de haceres, de tareas, y también con la presión interna emocional, mental, de vivir en esta condición, de ver que mi hijo no cumplía con los hitos motores de sus pares. Por ejemplo, a los 4 meses tomar elementos con las manos, a los 6 el sedente, sentarse, tampoco la marcha a los 12 meses. Entonces, vivir en una incertidumbre permanente tampoco es algo ni que estemos acostumbrados, ni que sepamos, ni que queramos hacerlo, porque nadie quiere vivir en una incertidumbre. Pero al mismo tiempo quise tomar esa incertidumbre como darle la vuelta como algo positivo, porque en esa incertidumbre, si bien no había una seguridad de que lo iba a hacer, tampoco había una certeza de que no. Entonces preferí tomar la parte virtuosa de la incertidumbre y hacer de ella una aliada y también una esperanza. Y en esa esperanza había mucho hacer de por medio. Entonces seguí funcionando nuevamente de la manera tradicional, en este hacer permanente,
hasta que ya mi cuerpo empezó a manifestar unos mareos que finalmente aparecieron con crisis de vértigo muy fuertes, donde yo sentía que se me daba vuelta el mundo. Un par de oportunidades me fui a negro, como que iba manejando y era como que todo mi auto se empezaba a mover y como que yo me iba cayendo en un precipicio. Obviamente no estaba pasando nada en mi exterior, pero internamente estaba todo movilizado. De hecho, Andrés me tuvo que ir a buscar un par de oportunidades a la autopista porque yo iba manejando y me venían estas crisis manejando. Y en otra oportunidad, en una reunión, también como que empezaba a sudar helado, todo se me empezaba a dar vuelta y claramente es más invalidante esta condición porque no podía seguir funcionando, tenía que parar pero absolutamente. Y ahí empecé a buscar, obviamente, nuevamente la causa de esto que me estaba pasando. Fui al otorrino porque eran mareos, esa fue la especialidad que ves, el tema de los mareos. Y claramente ya ahí ya había somatizado mi cuerpo con una enfermedad que eh, es como en el fondo que continúa en el tiempo, puede ser que te vaya a acompañar toda tu vida, que se llama síndrome de Meniere, que viene acompañado de tinnitus, un tinnitus permanente, pérdida de la audición, crisis de vértigo, gatilladas básicamente por estrés y temas emocionales. Aquí tampoco había nada biológico, genético que estuviera gatillando esto, simplemente toda la situación de vida que yo estaba viviendo somatizó de esta manera. Y producto de esto, yo también perdí un 80% de la audición del oído izquierdo, que es algo que no he recuperado hasta el momento, y que en el fondo es una secuela que quedó de todo esto. Y ahí me derivaron, me dijeron, tienes que ir a hacerte cargo de tu salud mental, porque claramente el camino no va por donde yo lo estaba viendo, sino que había algo mucho más de fondo que yo no estaba queriendo escuchar. Si bien es cierto, yo era muy consciente de todo lo que pasaba en mi interior, no quería parar. Toda la gente me decía que me tenía que preocupar de mi salud, que tenía que estar bien para mí, para mi hijo, pero yo no quería parar. Entonces, cuando fui a ver el tema de mi salud mental y empezar como a integrar todo esto que me había pasado, comprendí que el cuerpo enferma para que sane el alma. Y mi cuerpo estaba mostrándome todo lo que yo no quería ver en mi interior, todo lo que estaba ahí pasando, pero completamente todo movilizado. Y fui a la psiquiatra en ese tiempo y me dio medicamentos para la depresión. Y yo recuerdo que básicamente lo que me pasó es que dejé de llorar porque yo lloraba mucho en muchas veces en el día y también en cualquier situación. Podía estar en algo como alegre, contento, una reunión, pero estas ganas de llorar como que brotaban de mi interior. Yo obviamente lo hacía para que no me viera, me escondía porque también quería que mi hijo me viera bien y por otro lado demostrarme ser fuerte, que yo podía con todo lo que estaba haciendo. Y esto como que finalmente, claro, como que anuló los síntomas. Dejé de llorar, que era el síntoma más como evidente, pero por otro lado sentí como que adormeció mis emociones. Es como que yo me desconecté de lo que estaba sintiendo. Y yo dije claramente, esta no es la sanación que yo busco. Entiendo que hay un problema, lo estoy abordando, pero esto no es como yo quiero vivir. Yo no quiero vivir desconectada de lo que siento, no quiero tomar medicamentos para no llorar, porque finalmente esa pena sigue estando ahí. La tengo dormida, anestesiada, pero no se ha ido. Entonces dije, claramente este no es el camino a la sanación. Y ahí fue cuando me hablaron de las flores de Bach y me dijeron, ¿por qué no las pruebas? Yo ya las había tomado en mi embarazo un par de oportunidades, pero temas muy puntuales. Y había una terapia nueva, que era una terapia que hacían con el cuerpo, con los brazos. Entonces eran mis brazos los que iban a responder y iban a elegir las diferentes esencias de flores. Entonces, para mí era maravilloso porque yo no quería hablar una vez más de todo lo que me estaba pasando, volver a contar la situación que estaba viviendo. Entonces era, yo me acostaba en la camilla, le preguntaban a mi cuerpo con mis brazos y me daban los fresquitos de flores. Al cabo de poco tiempo, yo comencé a sentir que este dolor que yo sentía al centro del pecho, este malestar, como esta sensación de un vacío muy grande en mi interior, comenzó a ceder. Comencé a sentirme mucho mejor, comencé a sentir más plenitud, más bienestar, más alegría de vivir. Yo me había desconectado de la alegría de vivir, del hecho de ser mamá, de que mi hijo estuviera vivo, de disfrutar sus pequeños, grandes logros, que aunque quizás no eran como los hitos motores del resto de los niños, eran tremendas batallas
que él había dado y unas victorias gigantescas que para el resto de los ojos quizás no eran tan importantes, pero para mí y para él eran logros muy, muy valiosos. Y yo sentía que me había desconectado de disfrutar esos pequeños regalos que él me estaba haciendo por tratar de vivir en una normalidad que me estaba poniendo afuera de mi verdadera normalidad. Entonces dije, este es el camino que yo siento que es la verdadera sanación, así es como yo quiero sentirme, porque si bien mis circunstancias externas seguían siendo las mismas, no había cambiado nada en el exterior, algo en mi interior cambió profundamente. Y empecé a entender el lenguaje de las emociones, empecé a entender la filosofía detrás de las flores de Bach. Quise estudiar porque dije, esto es increíble, maravilloso, yo quiero entender cómo funciona esto, más allá como de lo científico, médico, y comencé a comprender la filosofía detrás de las flores. Conocí a Edward Bach, el padre de la terapia floral, y él hablaba de que en el fondo la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un bien a comprender, y que son las mismas causas que nos enferman las que nos llevarán a sanarnos. Y claramente el camino cuando buscamos em, la medicina tradicional o alópata, que nos tomamos un medicamento, que obviamente sanamos el síntoma, pero no vamos a la causa que gatilló este síntoma, esta enfermedad, este malestar. Y eso es lo que sí podemos abordar con las flores y que fue el camino que las flores me fueron mostrando y que más allá de mi circunstancia, más allá de hacer cambio externo o mover lo que me estaba pasando, es como vivir lo que yo estaba pasando, sintiendo. Y las emociones no se sanan pensándolas, las emociones se sanan sintiéndolas, no se sanan de nuestra mente racional. Y por otro lado, la única forma de enfrentar el dolor es mirándolo, es viéndolo, es sintiéndolo. Y claramente no queremos hacer eso porque duele, porque cuesta, porque no sabemos. Y también en ese camino es importante pedir ayuda. Pedir ayuda es de sabios, es decir, no puedo más, tengo que parar, no necesito demostrarle nada a nadie, ya por el hecho de estar vivo, soy un ser que merece todo lo que la vida me puede ofrecer, y la vida me ofrece cosas buenas, cosas malas, desde el alma no hay bien ni mal, sino que todo es experiencia y aprendizaje. Y cuando tenemos salud, tenemos muchos problemas. Cuando no tenemos salud, tenemos solo uno y queremos recobrar esta salud. Pero lo importante es poder recuperarla, no para seguir funcionando de la misma manera, sino poder integrar todo lo que mis circunstancias me vienen a enseñar y con lo que me gustaría también poder entregar como mensaje en este capítulo es que te des el tiempo de parar, te des el tiempo de sentir, de escuchar qué te está diciendo esta situación, esta persona, este trabajo, y que muchas veces las cosas no se resuelven cambiando lo externo, sino que yéndose. Hay mucha sabiduría en nuestro interior. Edward Bach también dice que la enfermedad es el conflicto entre el alma y la personalidad. Nuestra alma sabe, pero nuestra personalidad o nuestro ego quiere. Entonces queremos manipular las situaciones, queremos controlar lo que nos está pasando y claramente la vida nos enseña que no tenemos mucho control de todo lo que nos pasa y que lo que sí podemos hacer y sobre sí, lo que sí tenemos el control es de cómo lo enfrentamos. Y ahí la invitación es a poder darte el tiempo de parar, de escuchar tus emociones, de escuchar lo que te dice tu cuerpo y poder transitar de la mejor manera este aprendizaje, este bienestar, esta plenitud que nos entrega la vida cuando nos conectamos con todos nuestros vehículos, cuerpo, mente, emoción, alineados. La salud es nuestro derecho, es nuestro regalo, nuestra herencia. Y es cómo queremos cuidar también, cómo queremos cuidar nuestra salud y cómo poder eh, plasmar este bienestar interno en cualquier situación, buena, mala, que nos ponga la vida, y desde ahí poder disfrutar de la vida y vivir en lugar de sobrevivir. Así que hay muchas herramientas, tenemos muchos recursos, recursos internos. A mí me ayudaron las flores, luego aprendí aromaterapia, cristales, la meditación y también, obviamente, pedir ayuda profesional
que nos ayude a transitar lo que sintamos que estamos requiriendo apoyo o asistencia. Así que más adelante te voy a seguir compartiendo diferentes herramientas y espero que lo que compartí hoy te pueda servir también en este momento. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar pronto en un próximo capítulo de Códigos de Luz. Gracias.